Mi nombre es Laura López y soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Hoy vamos a hablar del miedo a sentirse solo o sola. Bueno, cabría preguntar realmente qué es la soledad. ¿Alguna vez hemos estado solos en la vida? Esto es imposible. Imposible en el sentido de que somos seres sociales, en la cuestión de que cuando nosotros estamos en el mundo ya es porque ha habido otras personas que lo han deseado, que estemos ahí y nos han sostenido con su deseo. Es imposible que crezcamos, que nos desarrollamos, que aprendamos todo lo de nuestro alrededor si no hay alguien que ha estado ahí con ese deseo, ese amor puesto en nosotros para que lo hagamos. Entonces es imposible estar solo. ¿Qué pasa si uno dice que se siente solo? Pues bueno, habría que averiguar qué hay detrás de esa frase me siento solo o me siento sola. A veces uno está acompañado constantemente de sus fantasmas, de sus recuerdos y no permite que haya ninguna relación nueva, ¿no? A veces también ocurre que claro, el hecho de decir que tú te sientes solo tiene que ver con que no puedes amar a nadie. Y claro, amar a nadie, ¿qué quiere decir? Si tú no puedes amar a nadie, eso quiere decir que solamente te amas a ti mismo, porque hay una energía que es la libido, la energía sexual o libido que decimos en psicoanálisis, que es la que hacemos, la que enlazamos a otros objetos exteriores para poder relanzar nuestro deseo. Es una energía sexual, psíquica, que hace que nosotros estemos en continuo movimiento, que estemos con otras personas, que estemos realizando ciertas tareas, ¿no? Es una energía que pones en el exterior y ahí tú entras en circulación en el mundo. Entonces, a veces esa energía la tienes detenida en ti mismo. Puede ser por ese narcisismo o puede ser también por un síntoma. Otra cuestión importante es cuando uno tiene ese miedo a sentirse solo y a lo mejor está en pareja, tiene que ver también con una excusa, ¿no? Porque a veces uno no se separa de esa pareja o no da el paso, aunque se da cuenta que no puede convivir, ¿no? Que hay situaciones que ya se desbordan y que incluso le hace sentir mal, ¿no? Pero claro, el hecho de decir no me separo porque tengo miedo a sentirme solo, eso también es una frase que habría que hablar y habría que interpretar en la realidad que está viviendo esa persona. Porque a veces sabemos del psicoanálisis que las frases que se pronuncian o las situaciones en las que uno se encuentra son la cúspide, digamos, la punta del iceberg de cuestiones que tienen que ver detrás, ¿no? Tengo miedo a sentirme solo y por eso no me separo, puede tener que ver con excusas que pueden ser varias opciones, ¿no? Vamos a hablar de alguna de ellas. Por una servidumbre sexual, en el sentido que una persona que te ha proporcionado ese goce que tú sientes en esa relación, pues te ha dejado enganchado a ese goce y entonces es difícil pues separarte de eso, ¿no? Y claro, esto es una cuestión difícil de hablar porque a veces uno mismo teme más a sus propios deseos, porque claro, está nuestra moral, digamos que nos coacciona, ¿no? en ciertos deseos que nosotros tenemos y que claro, nos dice que hay cosas que nosotros ni siquiera podemos llegar a desear o llegar a pensar, y claro, el reconocer ciertas cuestiones pues es muy difícil, ¿no? Y sobre todo porque están reprimidas, que eso quiere decir que están como en otro plano y no salen a la luz solamente por esos efectos, y el efecto puede ser la excusa, ¿no? También uno se tiene que preguntar si tiene miedo a sentirse solo y no abandona, ¿no? esa relación. Por eso mismo, ¿no? Porque a veces uno ve las separaciones como un abandono y no son un abandono. Una separación es necesaria en muchas ocasiones, ¿no? Incluso constantemente tenemos que separarnos de nosotros mismos para poder encontrarnos con el otro. Si no, estamos continuamente en un momento de espejo con nosotros mismos en la figura del otro, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que pensar que hay situaciones sufrientes en la persona que dice que tiene miedo a sentirse solo, pero que no lo abandona por eso, ¿no? Aunque viva una situación muy sufriente. Pero claro, a veces hemos visto en psicoanálisis, ¿no? A través de muchísimos casos, muchísimos años de estudio, vemos como situaciones que son sufrientes para la conciencia, en muchas ocasiones tienen que ver con un tipo de goce que aunque para ti sea una situación muy sufriente, hay algo que se satisface ahí. No sabemos qué es, depende de cada
cada caso, ¿no? Para decirlo así en grosso modo, pero es como si tú repitieras ciertas circunstancias con esa persona que se satisface un deseo ahí. Puede tener que ver con alguna cuestión familiar, con algo reprimido que se ha disfrazado en esa situación o en esa pareja, ¿no? Digamos que son muchas cuestiones, pero cuando algo se repite hay que sospechar, ¿no? Aunque te parezca sufriente, hay algo en ti que tiende a hacer eso sin tú querer, ¿no? Y eso hay que ponerse en manos de un psicoanalista. Esto es sí o sí, vamos. El siguiente punto, bueno, es eso, preguntarte, ¿no? ¿Te enamoras realmente de personas que te hacen daño? ¿Qué te pasa en ese tipo de relaciones, no? ¿Son excusas esas frases que dices? Sí, son excusas, porque hay algo detrás que tú no puedes saber, pero que el psicoanalista sabe. También es importante esta cuestión, ¿no? No puedes establecer relaciones con los demás a veces, ¿no? Hay personas que dicen que no pueden establecer relaciones. Bueno, y dicen que es porque con la edad uno se vuelve más exigente, que es que ya no aguanta a nadie. Pararos, habría que preguntar, ¿no será que no te aguantas ni tú mismo? Porque claro, hay veces, ¿no? que uno se ve en cuestiones con otras personas y ves como que van con esa exigencia, ¿no? Como queriendo absorber a la otra persona. Nada más conocer a alguien es como si digamos, que lo cubren de toda la exigencia, todas esas frustraciones que tienen, ¿no? Todas esas faltas, quiere que esa persona se las cubra, ¿no? Y hay que tener en cuenta que uno tiene que construir su propio camino y ahí se van a ir sumando personas, pero unas personas son para unas cosas, otras personas son para otras, ¿no? Y el no poder tener esa infidelidad de estar con diferentes personas y ver que hay otras cosas que otras personas te enriquecen y que no es siempre la misma, también es un grado de madurez, ¿no? De madurez en el sentido que pasas de ese infantilismo, ¿no? Esa etapa infantil en el que tu madre te lo cubre todo, ¿no? Que es la única persona que te puede calmar y cubrir todo tu deseo, pasar a otra etapa en la que compartes con diferentes y múltiples personas muchos aspectos de tu vida que te van a enriquecer y te van a hacer una persona mucho más, digamos, madura, ¿no? Y mucho más deseante, ¿no? Porque deseamos deseos. También es importante, ¿no? Y es muy interesante que veamos en qué frases estoy yo enganchado, ¿no? Porque a veces es como si uno se siente solo, no puede abrirse a otras personas, digamos que a veces está enganchado en frases, en formas de amar, de pensar, de sentir, ¿no? Que le impiden poder abrirse a caminos nuevos, a personas diferentes. Y a veces simplemente poder pronunciar una frase, es como que te cambia el chic, ¿no? En ese sentido. En vez de decir oh, pero, dices un i, e incluyes a un montón de frases más, ¿no? Un montón de personas y te vas abriendo otras realidades. Digamos que eso, que la palabra es lo que te puede... Si tú nombras algo, el nombrar algo a través de las palabras te hace que puedas hacerlo real, ¿no? Y que puedas abrir y producir otras realidades. También es interesante y es importante que sepamos que hay muchas técnicas que nos pueden decir de aprendizaje, en tal situación haz esto, haz tal pauta, haz tal otra, pero claro, a veces cuando te dicen esas cosas uno parece que va como de robot, robotizado por todas partes, ¿no? Entonces, claro, el psicoanálisis lo que te produce es ese saber, esa transformación real en ti. No es una serie de tácticas, si eso lo sabemos todos. Te lees un libro y te vienen un montón de tácticas, pero luego tú las practicas y se te ve como alguien no natural, ¿no? Se ve como que si estuvieras forzado. Y esa es la cuestión, ¿no? Porque no es cuestión de conocer, es cuestión de saber. El saber es otra cosa, es una transformación que ha operado en ti, porque es inconsciente. Entonces es como proporcionarte otra personalidad para que tú puedas deslizarte y hablar con esa naturalidad y relacionarte con otra persona con cierta naturalidad.
porque de eso te viene la naturalidad, ¿no? Es ese saber que tú tienes dentro, ¿no? Y hay ciertas tendencias en ti que te llevan a un lugar y te llevan a otro. Entonces, si se consigue desenganchar eso, ¿no? Porque a veces son cuestiones que tiene uno reprimido y que hay una tendencia en hacerlo de una determinada manera. Y había que preguntarse, ¿no? Si siempre me pasa de la misma manera con diferentes personas, ¿no te parece raro que todo el mundo sea igual? Es imposible que todo el mundo sea igual. Algo se está repitiendo en ti, ¿no? Y ahí es donde viene el psicoanálisis a ayudarte. También creo que es muy importante comentar que, claro, que a veces que uno va como sujeto al principio del placer, lo quiere todo y ya y rápido, ¿no? Y hay que saber que, claro, que el incluirnos en la realidad y el poder, el saber esperar, ¿no? Que sabe esperar no necesita hacer concesiones, ¿no? Y en ese esperar hay que hacer un trabajo, igual que uno va al médico, que uno va al colegio. También uno se tiene que plantear que a veces tiene que hacer un trabajo psíquico. Si uno no hace un trabajo en sí mismo, ¿cómo se va a encontrar con los demás? Es a veces una locura, ¿no? Encontrarse con personas y pretender hablar con ellas como si fuera un familiar o como si fuera alguien que conoces de toda la vida. Las relaciones se van construyendo, ¿no? Y es un ir hablando y conversando, ¿no? Y a veces no es hacer lo que a uno le gusta en ese momento, sino esperarse, porque está el principio de realidad. Y gustar una cosa ahora no te va a proporcionar, no es lo más conveniente. Igual tienes que esperarte para saber que en un futuro vas a gozar más de otras cosas, ¿no? Entonces, pensaros bien cómo es sentirse solo. Es imposible que te sientas solo. Es imposible. Hay muchísimas personas deseando encontrarse contigo. Y es más, las personas nos necesitamos. Hay personas que te necesitan y a veces está uno en sí mismo, en su mundo y en la manera de hablar lo vemos, ¿no? Siempre es el yo, mi, me. Únete a otras personas. No te dejes llevar por esos sentimientos, por ese abatimiento, tristeza, yo no puedo, yo no. Es cuestión de enganchar tu deseo con los pactos con otras personas, compromiso. Ahí es donde vas a realizar ese trabajo necesario para mantener ese deseo, ¿no? Las pasiones se levantan con otras personas y ahí es donde uno se va a abrir otros caminos. Hay que hacer un trabajo para eso, pero no te dejes llevar por el principio del placer. ¿Qué es el principio del placer? Te va a llevar al final a la muerte, porque una vida tranquila, sin ningún tipo de motivación, no quiero que me pase nada, al final ¿eso qué es? Eso es estar lineal y eso no es la vida. La vida es sorprenderse, encontrarte con otros y para eso hay que ser valiente. Y también para ser valiente hay que acudir al psicoanalista, ¿no? Porque te va a producir un habla diferente en ti, ¿no? Y para eso hay que ser valiente. Así que sé valiente, que también vas a cambiar tu realidad completamente. Gracias.